A lo largo de la historia, las hambrunas han causado millones de pérdidas de vidas humanas y se espera que la próxima sea mucho peor que otras, debido a distintos factores que explicaremos más adelante. Las hambrunas no son algo nuevo, de hecho han acompañado a la humanidad desde hace miles de años. La Enciclopedia Británica menciona al menos 31 grandes hambrunas mortales que han acontecido en la historia desde la antigüedad hasta los años 90. Entre las grandes hambrunas que han afectado a la población mundial a lo largo de la historia, podemos citar primero a las de la antigüedad. Tenemos las hambrunas del antiguo Egipto durante el mandato del faraón Sócer en el 2600 a.C., la hambruna romana del año 441 a.C. En Europa, entre el año 400 y el 800, sucedieron hambrunas y epidemias. Se calcula que la población de la ciudad de Roma descendió un 90%. En América, entre el año 800 y el año 1000, se produjo el colapso de la civilización maya, entre cuyas causas destacan las repetidas crisis agrícolas desencadenadas por ciclos de sequía y malas cosechas que produjeron numerosos decesos. En la India colonial, entre 1769 y 1770, las hambrunas supusieron el deceso de unos 10 millones de personas, una tercera parte de la población. En Irlanda, en la década de 1840, se vivió una hambruna a causa de una enfermedad que redujo la producción de papa, alimento básico del país, y provocó que más de 1,6 millones de irlandeses emigraran sobre todo a Estados Unidos. La gran hambruna de Ucrania de 1932-1933, que causó el deceso de 1,5 a 4 millones de personas. En 1943, una hambruna desastrosa en Bengala, India, causó el deceso de más de 1 millón de personas y afectó a 60 millones. Entre 1958 y 1961, en China, más de 15 millones de personas perecieron a causa de la inanición debido a sequías e inundaciones agravadas por el caos económico y político. La guerra de Biafra en Nigeria entre los años 1968 y 1970 hundió al país en el hambre y la miseria. En Etiopía, una sequía en 1984 agravó la situación de una zona afectada por el hambre, ocasionando el deceso de 1 millón de personas. En la década de los 90, en Angola, Liberia, Mozambique y el sur de Sudán, los disturbios civiles agravaron la desnutrición y los decesos por hambruna. La guerra civil de la ex Yugoslavia provocó graves carencias de alimentos entre la población, especialmente en Bosnia. Estos son solo algunos ejemplos de numerosas hambrunas que han golpeado a la humanidad a lo largo de la historia. Antes de continuar, debemos definir de forma básica el concepto de hambruna. Una hambruna es una situación que se da cuando un país o zona geográfica no posee alimentos suficientes ni recursos para proveer de alimentos a la población, elevando la tasa de mortalidad debido al hambre y a la desnutrición. Según los datos de 5 agencias de las Naciones Unidas, actualmente en 2021, más de 800 millones de personas estarían en condiciones de hambruna, algo definitivamente alarmante y sin precedentes. ¿Pero por qué suceden estas hambrunas? Hay diferentes causas y razones en común por las que ocurren las hambrunas. Como vimos en los ejemplos anteriores, entre las causas más comunes y frecuentes se encuentran el factor climático, los conflictos sociales y políticos, las guerras, las pestes y las crisis o depresiones económicas. En este video no nos enfocaremos en saber si estas causas pudieran estar siendo orquestadas de forma intencional por ciertos poderes y fuerzas que ya la mayoría hasta este punto seguramente está bastante bien informado para saber quién o quiénes son los dueños del circo.
Si no, nos centraremos en aprender del pasado y tratar de prepararse y estar listos para sobrevivir a una situación bastante difícil y crítica como la que se avecina. La gran diferencia entre el pasado y la actualidad es que ahora contamos con Internet para poder informarnos de lo que sucede y acontecerá. Cuando el colapso sistémico ocurra y se desate la crisis económica y la hambruna, la mayoría podría encontrarse en una situación similar a la que se vivió hace décadas o siglos en el pasado si no está lo suficientemente preparada o preparado. ¿Cuánta gente del pasado hubiera querido tener la oportunidad de contar con Internet y teléfonos inteligentes para informarse y prepararse con antelación para lo que venía? Como dijimos, las causas principales que provocan hambrunas siempre suelen ser las mismas y con resultados igual de catastróficos. Sin embargo, a diferencia de las del pasado, la próxima hambruna que se viene podría ser una de las peores, y esto debido a que tenemos varias crisis ocurriendo simultáneamente y a nivel mundial. Si bien es cierto que ciertas regiones y países, en especial los del primer mundo, actualmente se encuentran en mejores condiciones para soportar una crisis multisistémica y una hambruna mundial, esto debido a que tomaron las medidas necesarias de preparación, o las zonas son geográficamente afortunadas debido a que son ricas en recursos naturales. La mayor parte de los países en vías de desarrollo o que no sean zonas altamente productivas con escasos recursos naturales, o quizás dependan de la importación de alimentos de otras zonas o países, serán los más afectados. La crisis económica mundial que dejó la pandemia y cuyos efectos reales se espera que recién se noten en los próximos años, esto junto con la crisis inflacionaria que lleva años extendiéndose y una burbuja de deuda haciéndose más y más grande y mucho más con la crisis del COVID-19, provocarán una megacrisis inflacionaria nunca antes vista en la historia. Numerosos expertos financieros de gran peso en el mundo de las finanzas ya han estado advirtiendo de la próxima gran crisis económica que se avecina y las consecuencias nefastas que podría tener en la sociedad. Los expertos afirman que la inflación e hiperinflación es el peor impuesto que pueden tener los pobres. Esto debido a que la pérdida del poder adquisitivo provocado por la devaluación de las monedas nacionales hacen que el precio de las materias primas y los alimentos alcancen niveles estratosféricos como lo que ocurre en Venezuela. La hiperinflación definitivamente podría causar una hambruna sin precedentes. Ya la inflación de los alimentos es un hecho en lo que va de 2021 y esto acaba de comenzar. Solo en agosto, según la FAO, los precios mundiales de los alimentos subieron a casi un máximo de una década. El jueves 2 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación emitió un comunicado que detalla que después de 2 meses consecutivos de caídas, los precios mundiales de los alimentos subieron en agosto debido a las sólidas ganancias en el azúcar, los aceites vegetales y los cereales. Una combinación de sequías globales, clima volátil, escasez de mano de obra e interrupciones de la cadena de suministro que persisten debido al COVID, entre otros, han contribuido al rápido aumento de los precios de los alimentos durante el último año. Los datos indican que el aumento de la inflación de los alimentos no muestra signos de disminución, sino que empeorará. Esto causará turbulencias socioeconómicas en las economías de mercados emergentes de los países en vías de desarrollo, principalmente porque la gente de estos países destina una mayor parte de su presupuesto diario a la alimentación. Aunque en países del primer mundo, de Norteamérica y Europa, el aumento de la inflación de los alimentos aún no se ha convertido en un problema crítico para los consumidores, podría comenzar a afectar a la economía de los trabajadores con bajos salarios a medida que se espera que los precios de los supermercados aumenten en otoño.
Si bien la inflación de los alimentos podría ser un verdadero problema, en especial para los países en vías de desarrollo y las clases sociales trabajadoras y pobres, solo es un factor que podría desatar una hambruna a escala global, pero no es el peor. La escasez de alimentos a causa del cambio radical en los patrones climáticos que ya estamos observando y experimentando podría ser uno de los factores más importantes de la próxima gran hambruna mundial que se viene. Y ojo que esto no es una propaganda para la tan controversial Agenda Verde o el cambio climático a causa del CO2 o la actividad humana. Recordemos que los cambios drásticos en el clima marcaron el destino de grandes civilizaciones como la asiria, la romana o la maya. Arqueólogos expertos en la civilización asiria de la Universidad de California descifraron en 2019 una tablilla que data de hace 2700 años y de acuerdo a sus investigaciones, esta civilización experimentó una mega sequía que duró 60 años a mediados del siglo VII a.C. y fue decisiva para que la ciudad de Nínive y con ella todo el imperio neoasirio colapsaran en el 612 antes de esta era. Lo mismo pasó con la civilización maya, y esto fue corroborado por investigadores de la Universidad de Cambridge y Florida en un estudio llevado a cabo en 2018. Según el estudio, los mayas fueron golpeados por una sequía extrema y prolongada entre los años 780 y 990 después de Cristo. Las sequías afectaron muchas regiones y provocaron graves alteraciones socioeconómicas y hambruna, lo que provocó su colapso. En la actualidad nos encontramos en una situación similar, aunque no lo pareciera, y todo parece indicar que esto irá a peor y solo es el inicio. A medida que el nuevo ciclo de cambios geofísicos en la Tierra tome curso, veremos situaciones sin precedentes, como sequías históricas prolongadas, como al oeste de los Estados Unidos en 2021, inundaciones catastróficas, heladas, granizadas, volcanismo, tormentas, plagas de langostas, entre otros fenómenos que tendrán una repercusión directa en el sector agropecuario. Si a esto le sumamos la actual contaminación de los mares por la radiación, los plásticos y la escasez de agua dulce, nos encontraremos en una situación bastante caótica e incierta en un futuro no muy lejano. Entonces, después de haber visto los antecedentes y las posibles causas que nos llevarán a la siguiente hambruna global, podemos deducir que son principalmente dos los factores que desencadenarán la próxima crisis de alimentos: la hiperinflación que será provocada por el colapso económico y sistémico, y la escasez de alimentos a razón del factor climático que llevará a la interrupción de la cadena de suministros alimenticios a nivel mundial. Evidentemente, podríamos hablar de otras situaciones o posibles cisnes negros que podrían generar una hambruna global, como una guerra nuclear, un ciberataque que afecte las cadenas de suministros, una nueva pandemia o, esperemos que no, la caída de un asteroide. Pero no queremos extendernos, sino centrarnos en las dos causas más importantes que ya nos están afectando. Antes de entrar al punto de cómo prepararnos, quiero hacer hincapié brevemente en un contexto actual muy importante que está relacionado con la política global. Y la pregunta sería, ¿qué podríamos hacer en caso de que se instaure un gobierno mundial totalitario que busque el control y el dominio de todo, incluso de los alimentos? Pensar que podríamos dirigirnos a un escenario distópico como el de la película Los Juegos del Hambre definitivamente es aterrador, pero en este sentido, personalmente mantengo una visión un poco más optimista y pienso que no todo el mundo ni la sociedad podrá ser dominada o controlada en su totalidad. Sin embargo, si esto realmente se instaurara, habría que buscar alternativas, como empezar a relacionarse con gente afín a nuestras ideas y comenzar a formar comunidades que sobrevivan fuera del sistema. No por nada la idea de que en un futuro la humanidad termine comiendo insectos y carne sintética hecha en impresoras 3D cobra más fuerza.
Esperemos no llegar a ese nivel. Les recomiendo ver la película El Expreso del Miedo o Snowpiercer del año 2013. Nuevamente las películas mostrándonos situaciones parecidas a la realidad. ¿Simple casualidad? Sea cual sea la causa de hambruna que se presente en un futuro, siempre es recomendable almacenar agua y alimentos. En la actualidad es muy difícil imaginar una hambruna mundial cuando tenemos un supermercado en cada esquina de nuestro barrio, pero sería un grave error creer que ese supermercado estará ahí lleno de alimentos frescos siempre hasta el fin de tus días. La sociedad actual está acostumbrada a ver la comida fresca lista para llevar y consumir, pero esa comodidad muy pronto podría llegar a su fin y en el momento menos esperado. Por eso es esencial aprender lo básico sobre cultivo de alimentos y almacenamiento de semillas y cómo subsistir por medio del acopio. Todavía estamos a tiempo de poder adquirir alimentos esenciales que nos permitan afrontar cualquier tipo de crisis. Si bien también es importante que antes de una crisis económica, inflacionaria, inviertas en activos sólidos como terrenos y metales preciosos como oro y plata para resguardar tus ahorros y mantener el poder adquisitivo, en el contexto en el que actualmente estamos y a la crisis a la cual nos dirigimos, es esencial además que destines una parte de tus ahorros a los alimentos. Después de todo, el oro, la plata, los diamantes o el Bitcoin no saciarán el hambre o la sed tuya ni la de tu familia, así que además de invertir en activos, almacena alimentos. Esto tampoco quiere decir que ahora entres en pánico, vendas todo y te compres el supermercado entero. Dejarías a muchos sin alimentos, sino que de acuerdo a tus posibilidades vayas almacenando lo que puedas. Compra alimentos que bien almacenados duren muchos años, como los granos, miel, sal, té, café, alimentos deshidratados, entre muchos otros. Toma en cuenta siempre hacer acopio de alimentos saludables y nutritivos. De nada te servirá estar enfermo. Almacena frijoles, lentejas, garbanzos, quinoa. La quinoa y el amaranto son de hecho superalimentos suministrados a los astronautas y recomendados por la misma NASA. También ve haciendo acopio de alimentos básicos como fideos, arroz, azúcar, condimentos, entre otros alimentos que además podrían servirte para hacer trueque o intercambiar si es que algún rato la situación empeora y lo amerita. Si compras alimentos enlatados, asegúrate que no estén caducados y en lo posible busca alimentos que tengan fecha de vencimiento para varios años. Además, asegúrate que sean legítimos. Compra en lugares seguros o de tu confianza. Después de haber hecho una lista de todos los alimentos, infórmate cómo almacenarlos para que duren muchos años y no se estropeen. Para informarte mucho más sobre qué alimentos almacenar y cómo, te recomiendo que veas el canal de YouTube Julián545. Ahí encontrarás más información sobre cómo almacenar agua, entre muchas otras cosas de preparacionismo. En conclusión, todo indica que nos dirigimos hacia una nueva hambruna global que golpeará especialmente a los más desfavorecidos y a quienes no se preparen con antelación. Actualmente estamos atravesando por tiempos muy difíciles en todos los sentidos y solo tenemos dos caminos a tomar. Uno que nos dirige directamente hacia el abismo y es el que desafortunadamente mucha gente desinformada y sobre todo los necios que no quieren abrir los ojos y prefieren ser felices durmiendo tomarán. Y el otro, que es el camino de los que buscan sobrevivir, adaptarse y hacerle frente a las adversidades de forma inteligente, son los que sobrevivirán. Y la pregunta es, ¿qué camino elegirás?